por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué pasa cuando un perfume es puro? Mis patronas usan perfumes y me imagino que son caros. Va uno a la oficina de ellos y uno sale impregnado de ese perfume porque son puros. El perfume que la mujer derramó en los pies de Jesucristo para ungirlo, dice que inundó todo porque era puro. Ahora imagínense, dice que de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Cristo Jesús no es condicional, es incondicional. Escucha eso. Según el puro afecto de su voluntad. No según mis obras, no según lo que yo hago, no según mi previsión, no según la decisión que yo pueda tomar, sino según la voluntad soberana, libre, incondicional del Dios Todopoderoso. Yo me quedé atónito. Las enseñanzas de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis te prometen que al final de este mensaje tendrá una comprensión total, sólida, reformada de cómo Dios salva a los pecadores perdidos. Y les digo, porque yo fui un pecador perdido. ¿Qué vio en mí Dios? Nada bueno. Pero Dios me escogió por un propósito. No es porque yo lo haya buscado, porque dice que nadie busca a Dios. Nadie. Él me buscó a mí con un propósito. Y lo vamos a ver más adelante. Permítanme empezar con una paradoja que iluminará un poco más lo que estamos estudiando. Y yo quiero que me pongan atención. No es lo mismo amar a la humanidad que amar a seres humanos. ¿Entendieron? No es lo mismo amar a la humanidad que amar a los seres humanos. ¿Por qué? No es lo mismo amar a la humanidad en general que amar a personas específicas, con nombres y apellidos. Amar a toda la humanidad es fácil, porque en la vida real no tenemos que lidiar con ellos. ¿O sí? Lo difícil, dice, es amar a tu esposa cuando te decepciona o tu esposo cuando te decepciona. Es difícil amar a tus hijos cuando se rebelan. Lo difícil es amar, dice, cuando entre nosotros mismos nos peleamos. Lo difícil es amar al vecino cuando el vecino es agresivo con nosotros. Dice que lo difícil es amar a aquellas personas que les hemos tomado cariño y respeto, pero un día vemos la clase de personas que son. Nos decepcionan. Ese es nuestro punto de vista humano. Pero el punto de Dios es diferente. A Dios no le importa eso. Porque Él nos ama desde antes de la creación, desde antes de que el mundo fuera fundado. Esas son personas reales, con defectos, con pecados, las que nos causan problemas, no la humanidad abstracta. La humanidad la podemos amar porque no tenemos que lidiar con ellos. Pero los que están cerca de nosotros
Por eso nuestro amor a veces no es un amor basado en Cristo Jesús, sino un amor basado en nuestras palabras, en nuestros sentimientos únicamente. El amor genuino, el amor verdadero, el amor bíblico es siempre personal. El amor real es hacer cosas concretas por individuos concretos. Y aquí está el fundamento de todo lo que vamos a explorar a continuación. No podemos concebir el amor de Dios de otra manera que no sea eminentemente personal. Dios realmente ama a los que Él ama. No de la palabra solamente, sino de hecho, en verdad. Él ama a personas concretas con nombre, apellidos, quienes Él hace bien en formas específicas, a pesar de conocerlas a la perfección. Dios me amó desde antes de la fundación del mundo. Dios vio que yo a la edad de 14 años iba a huir de mi casa. Y Dios vio que a esa edad yo me iba a perder en el mundo. Y Dios vio que iban a pasar muchas cosas y yo no iba a decidir por Él. Dios vio que Él no, y que yo no lo iba a buscar. Dios vio que Él me iba a buscar y yo iba a huir de Él. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Seguía huyendo de Él. Dios vio todo eso en mí. Pero Él no dejó de amarme. Su amor no cambió. Pero el de nosotros sí. Él conoce cada pecado que cometerás. Él conoce cada pecado que has cometido. Él conoce cada pecado que vas a cometer mañana, pasado mañana. Lo mismo ve en mí. Cada debilidad que se manifestará en mi vida, cada fracaso que experimentaré, cada momento en que le fallaré, y lo que es todavía más impresionante, más incomprensible, es que yo siempre he sido amado por Dios. Siempre. Aunque le di la espalda muchas veces. No sé si captan la magnitud de esto. No lo sé. Hermano, antes de que existiera el tiempo, antes de que fuera creado el universo, antes de que Adán respirara su primer aliento, antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios ya te amaba. No esperó que nacieras, no esperó que creyeras en Él para amarte. Había puesto su afecto eterno sobre cada uno de nosotros. Pero hoy en día, nosotros decimos amamos, pero no es de verdad. Pablo dice en Efesios, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. No después, no después de nacer, no cuando creí, no cuando Dios previó su fe para mí, sino antes de la fundación del mundo. Este es el contexto en el que debemos considerar el sorprendente y glorioso mensaje de la incondicionalidad de Dios. Hay un doble mensaje que surgió en el siglo XVI y fue una lucha dura, porque según lo que nosotros conocemos, la perspectiva de la predestinación, alguien salió con algo semejante, pero no en favor de Dios, sino acusando a Dios que Dios elegía personas sin importar cómo eran.
Y esa persona se llamaba Jacobo Arminiano, que fue en contra de la predestinación. Él decía que Dios murió en la cruz, no por todos, sino por algunos. Y es un mensaje similar a lo que nosotros predicamos hoy, pero condicionalidad. Entonces nos damos cuenta que el diablo se ha encargado de distorsionar la verdad, que nos hace ciegos con un mensaje verdadero. Dice, el amor divino para librar a Dios de las acusaciones de ser injusto y elitista, lo hizo este hombre, Jacobo Arminiano. Porque acusaba a Dios que era un injusto y elitista. Elitista es de que Dios elegía a ciertas personas. La elección incondicionalidad de Dios es elección porque Él es Él quien elige, no nosotros. Yo no elegí buscar la iglesia. Conocí el mensaje, pero yo no busqué de Dios. Dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Dios nos eligió, Dios nos predestinó. Esto está absolutamente claro en la Biblia y es incondicional, porque no había nada en nosotros que nosotros hiciera dignos de ser elegidos. Nada. Y no hay nada que nos haga dignos de ser elegidos por Dios. Cuando el amor es condicionado, ya deja de ser amor. Yo voy a hacer esto por ti, porque sé que algún día tú harás algo por mí. Ese es el amor condicionado. Eso no es amor, es un negocio. Yo voy a ir a la iglesia, Señor, pero yo te estoy pidiendo algo. Si me lo concedes, yo seguiré yendo a la iglesia. ¿Qué es condicionando a Dios? Hoy en día utilizamos a Dios, manipulamos a Dios, hacemos tantas cosas en contra de lo que Dios ha elegido. Recordamos que Jesús mismo vivió eso con la mamá de Pedro o Juan. Creo que la mamá pedía que uno de sus hijos se sentara a la izquierda y otro a la derecha. ¿Cómo está eso? Condicionando el amor de Dios. Vamos a leer Romanos 5, 6 al 8. Aquí declara algo bien importante. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros en la mente de Dios, Él nos veía a nosotros como impíos, como delincuentes, como pecadores, como enemigos de Dios. Les pongo esa lista. Les pongo esa lista enfrente a ustedes. ¿Podrían amar a esa persona? ¿Podrían amar a una persona que los traiciona, que les miente, que los engaña y que le hace tantas barbaridades? ¿Podrían amar a esa persona? Eso fue lo que vio Dios cuando permitió que muriera su hijo. No miró nada bueno en nosotros. Pero dice que a pesar de eso, Dios nos amó sin condición alguna. Gloria a Dios.
¿Qué significa cuando hablamos de que algo es puro? Es lo que estaba mencionando. Lo que queremos decir es que eso no se mezcla, no está mezclado con nada. De manera que ninguna otra cosa fue tomada en cuenta para nuestra elección. Nada, aparte de la voluntad soberana de Dios. Esto es lo que vemos también en el conocido pasaje. Es un conocido pasaje que todos hablamos aquí, pero tiene un trasfondo inmenso. Romanos 8:28 en adelante. Y lo vamos a estudiar porque hay una base importante ahí para nosotros. ¿Estamos listos? Yo quiero que experimentemos, que analicemos, que estudiemos cada palabra. Yo sé que no hay tiempo para escudriñar, pero analicemos las palabras. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿y quiénes aman a Dios? ¿Podrías amar a Dios cuando le pides que no se muera un ser querido y se muere? ¿Estarías satisfecho? Hoy en día la noticia más tronada es el hielo. Hay una pareja que no se quiere separar y son separados. Una se queda y otra se va. Y tú ruegas al Señor: Señor, no te lo lleves, piénsalo. ¿Podrías amar a Dios? ¿Podrías amarlo? Tú debes de pensar lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Escuchen, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuándo fuiste llamado? Desde antes de la fundación del mundo. No cuando creíste, no cuando decidiste venir a la iglesia, no cuando alguien te llevó un mensaje, no cuando oíste un mensaje a través del radio, o el teléfono, o YouTube, o Facebook, lo que quieras llamarle. Desde antes de la fundación del mundo. Hay un propósito en Dios. Un propósito que lo movió a elegirnos. Un propósito que es perfectamente compatible con su carácter santo, bueno y justo. Pero debemos insistir en que ese propósito tiene que ver únicamente con Él, no con nosotros. Porque nosotros no podemos hacer nada bueno que le agrade a Dios. No tenemos nada bueno. El récord de nuestra vida no es buena. Aunque yo tenga una presentación exacta, buena, que me falta el aro nada más aquí. Pero en el récord de Dios no hay nada bueno. Pero a pesar de eso, Dios me ama y Dios me elige y Dios me llama. Yo no sé qué estamos esperando. No lo sé. Quizás estamos esperando la muerte para tomar la decisión. Quizás tenemos que esperar una enfermedad, estar en cama y decirle, Señor, ahora sí te acepto. Porque en nuestros buenos días de salud, de robustez, como dice la palabra de Dios, oh no, el mundo está muy bonito. El mundo me llama. Es que yo no tengo tiempo para la iglesia. Es que yo no tengo tiempo para leer. Yo no tengo tiempo para orar. Tengo muchos estudios. No tengo tiempo para Dios. En otras palabras, la razón por la que Dios nos escogió no fue porque Él dijo de todos los impíos, James es el mejor.
No dijo así. O cuando alguien predique este evangelio, James va a aceptar. No, ese propósito no está basado en nosotros. Lo que Dios vio en nuestro corazón fue pecado. Lo que Dios vio en nuestro corazón fue enemistad contra Él. Lo que Dios vio en nuestro corazón fue impiedad. Y aún así nos escogió Dios a nosotros. Por mi propia voluntad yo no vengo a la iglesia. No vengo. Porque yo no tengo voluntad para hacerlo. Es únicamente el amor de Dios. Y nosotros creímos en Cristo porque Dios nos había escogido para que creyéramos en Cristo. Pablo sigue diciendo algo en el versículo 29, 8:29. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo es antes? Como si yo no había nacido, ¿cómo me conoció Dios? ¿Cómo me conoció si yo no había nacido? Faltaban miles y miles y miles de años para que yo naciera. Pero dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está indicando que Jesús es nuestro hermano. ¿Qué pasa cuando tenemos un hermano que siempre nos ayuda? ¿Qué pasa? Siempre lo buscamos. Siempre vamos a Él. ¿Por qué? Porque Él siempre está dispuesto para ayudarnos. Mi hermano Nim ha sido así. Él siempre ha estado dispuesto a ayudar a los hermanos. Él siempre está dispuesto a correr. Él siempre está dispuesto para viajar. Pero estoy tomando las semejanzas de Cristo Jesús, que dice que fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, escuchen, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. No sé cómo entiendan ustedes la palabra justificar o justificó. ¿Qué pasa cuando yo estoy en un tribunal acusado de algo? Me siento mal porque me están acusando de algo. Puede ser algo que yo cometí o puede ser algo que no cometí, pero me están acusando de algo. Pero hacen las investigaciones y yo salgo libre. Pero en nuestro caso, hermanos, somos culpables. Pero dice que a pesar de que somos culpables, Él nos llamó, Él nos justifica, nos hace inocentes de nuestro pecado. ¿Y quién nos hace inocentes? Cristo Jesús nos hace inocentes ante Dios. Y a los que hace inocentes, también los glorifica. Yo no sé cómo han entendido esta palabra ustedes. No lo sé. Quizás lo han entendido que
los va a poner en un pedestal, los van a aludar, los van a decir, ese hermano, esa hermana, tan buena que la hermana, muy buena para predicar. El hermano ya es bueno para predicar. ¿Será que es eso? Vamos a San Juan 17:1. Vamos a salir un poquito de aquí de esto. San Juan 17:1. Vamos a verlo con la verdad de la Biblia. San Juan 17:1. ¿Estamos? San Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús iba de vacaciones. ¿A dónde iba Jesús? A la cruz. Por eso dice Romanos 8:29 que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque si fuiste predestinado, fuiste llamado. Y si fuiste llamado, eres justificado. Y si eres justificado, tienes que ser glorificado. Pero hay algo muy seguro, que el amor de Dios está detrás de todo eso. El amor de Dios nunca nos abandonará. Siempre estará con nosotros. Siempre nos perseguirá. Siempre irá hasta lo más lejos que nos podamos ir. Ahí va a estar el amor de Dios. No importa que tengas que decidir en la cama de un hospital, pero Dios te acompañará con su amor toda la vida, porque es la promesa que Él tiene. Te predestinó, no solo para salvación, sino amarte por la eternidad. Ese es el mensaje de Dios. Hay un texto en Amós 3:2. Dios le dice al pueblo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Hay algo bien importante aquí en esta expresión. ¿Será que no habían más pueblos? ¿Será que no habían más ciudades alrededor? Existían los filisteos, los babilonios, los medos persas, los griegos. Si Dios conocía a todas estas naciones, ¿qué había en la tierra de aquellos días? ¿Qué había en el pueblo de Israel que Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Qué había? ¿Por qué solamente conoció al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué solamente te eligió a ti? ¿Por qué es que Dios te ha elegido a ti hoy? Dios conocía a cada uno de los seres humanos que poblaban esas naciones. Pero solo a Israel Dios amó con un amor selectivo. Ahora la pregunta. ¿Conocía a Dios cómo iba a ser el pueblo de Israel? ¿Conocía lo que iban a hacer en el desierto? Sí. Y si no precisamente porque Dios supiera de antemano que los israelitas iban a creer en Él. Porque Dios sabía de antemano que los israelitas iban a ser un pueblo bien terco, necio y de corazón duro. Pero dice que fue el único pueblo que conoció. Esa es la misma idea
que el apóstol Pedro nos transmite en Primera de Pedro. Vamos a ir hasta el último texto que vamos a tocar. Este tema está grandísimo. Hay mucho que sacar, que estudiar, que aprender, pero vamos a ir a Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro. Aquí hay una palabra que estaba comentando con Uzi anoche y la vamos a tratar de entenderla. Primera de Pedro 1, 2. Dice elegido según la. ¿Entienden la palabra? No es presencia de estar presente. Presciencia. Es el conocimiento de Dios. Ok. Dice elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia, paz, o sean multiplicadas. Dice elegido según la presencia de Dios Padre para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. En otras palabras, nosotros fuimos elegidos porque Dios sabía que íbamos a obedecer. ¿Será que esa es la expresión? En otras palabras, nosotros no fuimos, dice. Nosotros no fuimos elegidos porque Dios sabía que nosotros íbamos a obedecer. Porque nosotros somos desobedientes, igual que el pueblo de Israel. Dios nos dice negro y nosotros decimos blanco. Dios dice sábado, yo digo domingo. Dios dice ven a la iglesia, yo no tengo tiempo. Dios dice lea las escrituras, ¿de qué me sirve? Dios dice ora, no me contestas. No pasan mis oraciones del techo. Nosotros obedecimos, dice, porque Dios nos había elegido para que obedeciéramos antes. Desde antes de la fundación del mundo. Es bastante difícil entender este mensaje. Pero consideremos que Dios está detrás de todo esto. Elegido según la presencia de Dios Padre para obedecer. Hermanos, esta es la clara enseñanza de la Escritura de principio a fin. Si a mí me pusieran a buscar un texto, que hay muchos, que me aclarara todo esto, yo escogería Lucas 10, 21 y 22. Y aquí hay algo bien importante para nosotros. Lucas, vamos al último texto, Lucas 10, 21 y 22. Escuchen lo que dice. El Señor Jesucristo aquí dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado. ¿Quiénes son los niños? Los que no saben nada. ¿Sabes por qué? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas
me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Si Jesús no quiere revelarme quién es el Padre, yo no lo voy a conocer. Es una comunión que no podemos entrar a la comunión de ellos si Jesús no abre la puerta. Hermanos, hay mucho que aprender. Mi fe se puede acabar. Yo puedo tropezar. Mi creencia puede tropezar. Todo lo que yo considero he construido como ser humano puede deshacerse. Pero la elección de Dios no. Cuando tenga duda, cuando me falte fe, cuando me falte seguridad, cuando me falte sabiduría, cuando me falte paciencia, entendamos que Dios me predestinó, me eligió desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Dice que aún la ley no me salva, pero me sirve para guiarme. ¿A quién? A Cristo Jesús. Hermanos, hay mucho que aprender. El tema está largo. Pero yo quiero dejarles con esta idea. Y la pregunta: ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Si Dios te eligió desde antes, de hace miles de años antes que yo naciera. Si Dios me eligió desde antes que yo creyera. Si Dios me eligió desde antes de que yo viniera a la iglesia, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando para servirle? ¿Qué estoy esperando para aceptarlo en mi vida a Jesús como mi hermano mayor? Porque es lo que está diciendo la palabra de Dios. Jesús es mi hermano mayor. Y yo fui hecho a imagen y semejanza de Él. No tengas duda cuando el enemigo te mete dudas. No tengas dudas cuando te mete desánimo. Si Dios eligió al pueblo de Israel que no tenía nada bueno, a nosotros también nos eligió Dios desde mucho antes de la fundación del mundo. Llévate este mensaje en tu cabeza. No esperes tanto. No esperes más. Porque el enemigo se encarga de los demás, de darnos un mensaje mezclado, no puro. Y ese mensaje mezclado te hace quedarte esperando, cuando yo esté un poquito mejor, cuando mis problemas se acaben, cuando yo tenga un trabajo mejor. Y vamos enumerando un montón de cosas para excusarme de que aún no estoy listo para Dios. El ser humano nunca va a estar listo para Dios. Sino dice que así como nosotros conquistamos a veces una carrera, conquistamos un trabajo, conquistamos quizás a personas, de igual manera es lo que quiere Dios, que vayamos y lo aceptemos, porque con Él no se pierde, con Él se gana. Con Jesús no se pierde, pero con el mundo sí se pierde. Y con lo que tiene el mundo. Vayamos a casa entendiendo que fuimos elegidos por gracia desde antes de la fundación del mundo. Y eso no ha cambiado. Eso sigue vigente. Pongámonos de pie, vamos a tocar el último canto.
cerca, Dios, de ti, quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan lanzado. Cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo dejé atrás. Gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios amoroso. Eres un Dios que no ve lo que somos, sino tu propósito únicamente. Amén. Padre, pedimos que tu palabra haga impacto en nuestras vidas, en nuestras mentes, para que haga una transformación en nosotros. Tu Espíritu Santo está presto para ayudarnos, dice, pero es una decisión nuestra. Dios está ahí. Dios busca nuestro bien. Pero lamentablemente nosotros no te buscamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que al encontrarnos tú a nosotros, Señor, podamos tomar una decisión. Te pedimos, Señor, por todos los que están aquí presentes. En cada mente hay una necesidad. En cada mente hay algo que está pasando. En cada mente hay un pensamiento dando vueltas. Padre, que tu Espíritu Santo ayude esa mente, ese corazón, porque tu venida está cerca. El mundo se acaba, se cae a pedazos. Padre, insiste en cada uno de nosotros. Aquí hay hijos tuyos
que tú quieres adoptar. Aquí hay hermanos, hermanas de Jesucristo que tú quieres adoptar. Padre, insiste, insiste, como siempre lo has hecho. Padre, quizás alguien se va a conectar más tarde o se conectó. Pedimos que tu palabra también quede en su mente y en su corazón. Si hay alguna duda, si hay alguna desconfianza, falta de fe, Señor, que tu palabra llene de ánimo y de valor a ese hijo o hija tuya. Aquí hay jóvenes también. Jóvenes que luchan con sus vidas diariamente. Jóvenes que luchan con la media, con el mundo. Padre, sabemos que tú estás trabajando con ellos también. Padre, pero insiste con ellos. Un día tú vendrás y nos llevarás en tu gloria, Señor. Pero mientras eso sucede, ayúdanos a recordar que nos predestinaste, nos llamaste, nos justificas y quieres glorificarnos también. Danos ese poder para entender este mensaje. Danos esa capacidad, Señor, para aceptar la glorificación que pueda llegar a nuestra vida. Danos tu Espíritu Santo para que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos.